Hay un lugar secreto dentro de la arquitectura del alma, un patio eterno donde el tiempo se dobla y las grandes preguntas de la vida se disuelven en luz. Es un espacio invisible para los ojos apresurado, un terreno sagrado que late con la única respuesta que necesitaremos. La verdad, amigo, no está ahí afuera, gritada en las calles del mundo, expuesta en los pergaminos de las prisas o en los titulares de la ambición. Ella reside en su propia casa. Pero solo reconocerás la verdad cuando el silencio toque tu conciencia, como nos enseñó Rumi, con la delicadeza y la fuerza de un primer rocío. Respira profundamente ahora. Siente el peso de tu propia presencia en este momento en el que te permitiste dejar de correr. Deja que el aire entre y salga de tus pulmones, como las mareas de una playa lejana, despejando los pasillos de tu mente. No intentes forzar el vacío, simplemente siente el espacio que se abre naturalmente entre un pensamiento y el siguiente. Rumi susurró que es en este intervalo sagrado, en este intervalo de quietud, donde nace toda claridad. Aquí es donde el ruido externo comienza a rendirse a la melodía silenciosa de tu esencia. El viaje de regreso a uno mismo es el más largo irónicamente, el más corto de todos los viajes. Pasamos toda nuestra vida acumulando mapas complejos para desentrañar el universo, estudiando las estrellas más distantes y las profundidades de los océanos, mientras la fuente de todo misterio reside en nuestra propia cámara interior. Estamos tan distraídos por la búsqueda incesante que olvidamos que la joya preciosa, el elixir de la vida y la verdad más pura, nunca se perdió. Estaba enterrada bajo el polvo que levantábamos cuando corríamos. El alma humana, en su deseo de pertenencia y de sentido, tiende a buscar la confirmación de su existencia en los ecos externos, en el reconocimiento de los demás, en la adquisición de bienes, en la velocidad de los logros. Pero Rumi nos advierte, todo este exceso, esta voracidad por más y más, nace de un alma hambrienta, pero el verdadero hambre no es por algo de afuera, sino por su propia presencia plena. Pensemos en la metáfora del agua. Si remueves sin cesar el agua de un lago, el fondo, con toda su claridad y secretos, nunca será visible. La turbulencia, el movimiento constante de pensamientos y ambiciones, impide que la verdad flote hacia la superficie. El silencio, por tanto, no es la ausencia de sonido, sino la estabilización de la mente, el asentamiento del polvo del ego. El silencio que Rumi nos invita a cultivar es la escucha activa, una entrega meditativa a la única voz que tiene autoridad para guiarnos, la voz del alma. El mundo contemporáneo, sin embargo, es un enemigo implacable de esta quietud. Nos enseña a valorar la velocidad, la productividad incesante y el rendimiento visible. Estamos condicionados a llenar cada vacío, cada pausa, con algún tipo de estímulo. Cuando el ruido externo cesa por un momento, el ruido interno, el monólogo incesante de críticas, planificación ansiosa y recuerdos dolorosos, llena el vacío. Esta es la verdadera prisión. Lo que más temen en el silencio no es la ausencia de sonido, sino el inevitable encuentro con el yo, sin filtros, sin máscaras sociales, sin títulos y sin distracciones. La verdad, en la filosofía mística de Rumi, no es un concepto intelectual que deba entenderse, es un estado del ser que debe ser sentido. Es una vibración que resuena solo en la frecuencia de la serenidad. El ego, esa compleja estructura defensiva construida a partir de los miedos y las necesidades de aprobación de la infancia, es inherentemente ruidoso. Necesita drama, comparación, victoria y justificación para sentirse existente. El ego es un comerciante ruidoso en un bazar abarrotado, siempre gritando sus precios y sus demandas. Si intentas escuchar la sutil voz de la verdad en medio de este clamor, será imposible. Solo oirás los ecos distorsionados de tus propios miedos. Por tanto, el silencio no es una técnica, es un acto de desobediencia sagrada contra el tirano de la prisa y el ego. Es la elección consciente de salir del campo de batalla de la comparación y entrar en el jardín interior de la aceptación. Es aquí, en esta entrega a la quietud, donde la conciencia se convierte en un espejo claro. Entonces, no es necesario buscar la verdad, se refleja en ti. Ella siempre estaba ahí, esperando que el espejo estuviera limpio y lo suficientemente quieto para recibirla. El camino hacia esta limpieza está lleno de renuncias invisibles. Necesitas renunciar a la necesidad de tener siempre la razón, renunciar a la catalogación incesante de los errores de otras personas, y lo más difícil de todo, renunciar a tu identidad basada en lo que haces, en favor de una identidad basada en lo que eres. Rumi nos invita a vaciarnos. Él dice, estás lleno de ruido, vacíate. Solo el silencio es el hogar del sonido. Si estas palabras, esta invitación a hacer una pausa y a la introspección, tocaron algo dentro de ti, si sentiste un sutil estremecimiento de reconocimiento en tu alma, te pido que dejes un me gusta y te suscribas. Aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi, un hada donde la velocidad es irrelevante
y la profundidad lo es todo. Queremos construir un espacio donde al alma se le permita hablar y donde se celebre el silencio como la primera de las virtudes. El conflicto interno que enfrentamos a diario es la batalla entre raza y presencia. Cuando corremos, huimos de algo, normalmente de nosotros mismos. Estamos tratando de compensar un vacío interior con plenitud exterior. Y la trágica ironía es que cuanto más intentas superar a todos los que te rodean, más queda atrás tu propia alma, jadeando e ignorada en el polvo. El ego es el gran alentador de esta carrera, susurrando constantemente que no eres suficiente, que necesitas más validación, que la felicidad está a solo un logro más de distancia. El buscador, el que se aventura en el camino interior, necesita afrontar este dolor de la ambición excesiva. Este dolor no es un castigo, es una guía. Es la señal de que el alma tiene hambre de algo que el mundo material nunca podrá proporcionarle. Es el eco de la desconexión espiritual. Si te sientes inquieto, si la victoria parece vacía inmediatamente después de alcanzarla, es porque has cambiado la verdadera fuente de agua por el espejismo en el desierto. Buscabas el ruido porque el ruido enmascara el vacío. El silencio, cuando llega, puede resultar inicialmente inquietante. No es paz inmediata, es un encuentro con todo lo que evitaste sentir. El silencio es la cámara de eco donde salen a la superficie heridas no resueltas, miedos guardados y culpas enterradas. Muchos se dan por vencidos en este punto, confundiendo el dolor de la limpieza con un sufrimiento innecesario. Pero Rumi nos recuerda que el sufrimiento es solo la arcilla que será moldeada. La quietud que sana es la quietud que tiene el coraje de sentarse con tu propia sombra, sin juzgar, solo con aceptación. Es en la aceptación que el veneno de la crítica se convierte en néctar de la compasión. La conciencia del ser, cuando es tocada por el silencio, comienza a desplegarse como una flor bajo el sol de la mañana. Te das cuenta de que la verdad no es un dogma que hay que aprender, sino una experiencia que hay que vivir. Es la experiencia de no necesitar demostrarle nada a nadie, de no depender de la aprobación externa para respirar, de estar completo exactamente donde estás. Esta es la liberación definitiva que promete la poesía de Rumi, rendirse a lo que es, la danza invisible del espíritu que no necesita escenario. ¿Qué nos impide alcanzar este estado de quietud? Es el miedo a que cuando paremos, descubramos que no somos nada. El ego nos convence de que nuestro valor reside en nuestra utilidad, en nuestra visibilidad. Pero Rumi nos dice lo contrario. Tu valor no disminuye en el silencio, se multiplica. Cuando estás quieto, te conviertes en un recipiente abierto, listo para ser llenado por la sabiduría universal, que fluye constantemente, pero que es interceptada por el ruido de la importancia personal. La verdad es que constantemente te llaman a casa, pero el teléfono de tu alma siempre está ocupado. El silencio es el timbre insistente de este llamado. La voz del alma no grita, susurra con una frecuencia tan delicada que exige toda nuestra atención. Si estamos distraídos, si estamos negociando en el bazar del ego, perderemos el mensaje, y el mensaje es siempre el mismo. Eres amado, eres completo, eres suficiente. El camino de regreso a ti mismo es una deconstrucción, es deshacer las capas de condicionamiento, es limpiar el espejo de la mente, es dejar de luchar contra el fluir de la vida. Se trata de dejar de intentar ser el dueño de la casa y permitirse ser el huésped, observando cómo se desarrolla el tapiz de la existencia con humildad y asombro. La introspección no es un lujo, es una necesidad de supervivencia espiritual. Sin él, somos meros robots que repiten patrones y buscan la libertad en cadenas más sofisticadas. Pero hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa de luchar, cuando la vigilancia de la mente se agota, cuando estás agotado de la búsqueda externa y finalmente te permites caer en el regazo del ser. Es en este momento de entrega total, cuando el silencio toca la conciencia no como un vacío, sino como una presencia masiva, inconfundible y cálida. La verdad no se descubre, se recuerda, y este recuerdo solo regresa cuando el vigilante de nuestro ego se cansa y duerme. Hay una puerta de fuego y quietud que guarda el recuerdo de quién eres realmente, antes de que el mundo te diga quién debes ser. Y se trata de encontrar la llave de esa puerta de la que hablaremos en nuestro próximo momento juntos. La clave es la quietud que revela, el silencio que sana. El alma no se pierde por ahí, amigo, solo está cubierto por el polvo que nosotros mismos levantamos mientras corríamos. Rumi nos recuerda que el exceso de movimiento, el fervor incansable en busca de reconocimiento externo o satisfacción material, no es signo de una vida plena, sino más bien el síntoma de un alma hambrienta que confunde el ruido con el alimento. La verdadera paradoja de la búsqueda es que cuanto más sacudimos el mundo externo para encontrar la paz, más oscurecemos el espejo interno, donde reside la paz. Desenrollamos esta alfombra silenciosa y llegamos al corazón de la resistencia, el ego. El ego es el gran arquitecto del ruido. No es solo la voz que juzga,
sino el incesante flujo de pensamientos que construye muros de rígida identidad. Es nuestra historia de fracasos y éxitos, nuestro futuro imaginado y nuestras infinitas comparaciones. El ego está aterrorizado por el silencio, porque en él su estructura de importancia personal comienza a resquebrajarse. El silencio es el desmantelamiento de toda tu arquitectura defensiva. Rumi, con su gentil sabiduría, nos pregunta: ¿intentas llenar un cubo que ya tiene agujeros o intentas limpiar un espejo que está cubierto con tu propio aliento? El polvo del ego no es solo la ambición excesiva, sino el sutil autoengaño que nos hace creer que estamos definidos por lo que poseemos o lo que hacemos. Es el miedo visceral a no ser nadie, y es en ese miedo a no ser nadie donde se esconde la verdad. La quietud que revela, el silencio que toca la conciencia, no es simplemente la ausencia del sonido de los pájaros o del tráfico, es el coraje de sentarse en el cuadrado vacío de la mente y ver pasar a los mercaderes de pensamientos sin comprarles nada. Ahí es donde comienza el verdadero trabajo. La verdad, como la concibe poéticamente Rumi, no es algo que se conquista, sino algo que se revela. Siempre estaba ahí, esperando que la superficie del agua se calmara para poder reflejar el cielo. Cuando nos entregamos al profundo silencio interior, los primeros invitados que aparecen son el malestar y el dolor. La mente, acostumbrada a huir, a distraerse con el próximo proyecto o la próxima ansiedad, entra en pánico. Sentimos el picor de tener que hacer algo, la necesidad de llenar el vacío con ruido. Este es el ego que lucha por su supervivencia. Él sabe que la ausencia de estímulos externos nos obligará a mirar hacia adentro, hacia los rincones oscuros donde guardamos nuestros miedos y nuestras heridas no resueltas. El silencio, en este sentido, es un proceso de purificación. Pensemos en un río cuyas aguas corren rápidas y turbias, llenas de sedimentos. Para ver el lecho del río y la claridad de sus profundidades, es necesario detenerse. La velocidad disminuye, permitiendo que toda la suciedad se deposite en el fondo. Nuestra conciencia funciona de la misma manera. La verdad que buscamos no puede discernirse en el frenesí de la actividad mental. Requiere quietud para que se asienten los sedimentos del pasado, las proyecciones del futuro y la presión social del presente. El dominio del camino interior, tal como lo enseñó el místico de Konya, reside en el arte del vaciado. Vacíate de expectativas, de identidades prestadas y, sobre todo, vacíate de la necesidad de tener razón. La vasija que quiera contener el vino de la verdad debe primero romperse y rehacerse, y luego vaciarse de sí misma. Y aquí, amigo, está la parte más dolorosa del viaje, el nudo filosófico que pocos pueden desatar. El ego nos convence de que somos el contenido del recipiente. Somos la rabia, la tristeza, el éxito, el título. Cuando el silencio exige que vaciemos el baño, sentimos que nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Pero Rumi nos asegura: tú no eres el contenido, tú eres el recipiente, eres el espacio que lo contiene todo. Rendirse a la quietud no es un acto de darse por vencido, sino un acto de soberanía. Es decirle a la mente agitada: te veo, reconozco tus preocupaciones, pero por un momento, elijo descansar en lo que tienes delante. El silencio nos ofrece la oportunidad de enfrentarnos a la comparación, el demonio silencioso que nos atormenta. Vivimos en una sociedad que mide el valor por el gobernante de los demás. Miramos la luz del prójimo y cuestionamos la nuestra. Esta medición constante es la fragua del sufrimiento. Rumi observó que la belleza de la rosa no disminuye por la belleza del tulipán. Ambos florecen en su propia quietud, en su propia verdad. El alma solo puede florecer cuando deja de medirse en la escala del mundo. Cuando el silencio toca la conciencia, revela la inmensa inutilidad de muchas de nuestras luchas. Nos damos cuenta de que gastamos una energía preciosa en construir prisiones para nosotros mismos o en competir en carreras que no tienen una meta, solo más vuelta. La voz del alma, que Rumi llama el amado interior, no grita, ella susurra. Y para escuchar este susurro, hay que silenciar el grito del ego. El silencio que cura es el permiso para ser vulnerable, para aceptar tu incompletud. El ego ama la perfección y el control. El espíritu abraza la fluidez y la imperfección. En la quietud, la máscara que usamos ante el mundo social desaparece. Quizás por primera vez, nos permitimos sentir el dolor que ocultamos en el ruido, o la simple alegría que ignoramos en nuestras prisas. Y al aceptar esta vulnerabilidad, el espacio interior se expande. Esta expansión es la puerta que el ego intentaba mantener cerrada con temibles candados y claves de identidad falsas. Cuando el ego se cansa de luchar contra la quietud, cuando se da cuenta de que la guerra contra la verdad es insostenible, se rinde, y esta entrega es el suave toque de uno mismo, indulgencia en nuestra conciencia. No os equivoquéis, este silencio no es muerte, sino nacimiento. Es la crisálida del autodescubrimiento. Es donde encontramos la fuente original de nuestra identidad, no la identidad que nos da el nacimiento, la profesión o la cultura,
sino la identidad pura y eterna, la esencia divina que Rumi veía reflejada en todo. Renunciar al muro del ego libera una enorme energía que antes se gastaba en mantener la fachada. Esta energía, ahora libre, se transforma en claridad, compasión y discernimiento. Vemos entonces que la verdad no era un secreto escondido en la cima de una montaña, sino el suelo donde siempre hemos estado. El viaje de regreso a uno mismo no se mide en pasos externos, sino en minutos de quietud voluntaria. Es un camino donde en cada pausa se revela un pedazo de verdad, como un mapa que se va desplegando lentamente. Pero para leer este mapa, necesitamos aprender el lenguaje secreto de la quietud, un lenguaje que se comunica a través de sentimientos y percepciones profundos que no requieren palabras. Es este lenguaje y lo que nos revela sobre nuestra conexión inseparable con el todo, en lo que necesitaremos profundizar en el próximo momento. El silencio nos limpia para que podamos ver el océano que siempre fuimos, y tocar esta verdad exige una nueva forma de existir. El final del viaje no es un destino, sino el abandono de todos los caminos que creías que debías seguir para llegar a ti mismo. Este es el clímax de toda la búsqueda, la culminación de la subida que resulta ser solo un paso de regreso al suelo, donde siempre hemos estado. Rumi, con su sabiduría que trasciende el tiempo, no nos ofrece un mapa de tierras lejanas, sino un espejo que de repente se pule con el toque del silencio. La verdad que solo reconocerás cuando el silencio toque tu conciencia no es una doctrina compleja ni una revelación explosiva. Es, de hecho, la desnuda sencillez de tu propia existencia. Es la comprensión de que ya no necesitas ser el buscador, porque siempre has sido el encontrado. El silencio, cuando finalmente descansa sobre la conciencia cansada, actúa como un suave disolvente. Disuelve el polvo del ego, esa gruesa capa de inseguridad y ambición que nos tenía dando vueltas en círculos. Quita los velos de la comparación, la necesidad de aprobación y el miedo crónico a no ser suficiente. ¿Y qué queda? Lo que queda es la presencia pura. Rumi nos enseña que la verdad no es algo nuevo que aprender, sino un recuerdo que recuperar. Cuando la voz interior se calla, la voz mayor, la voz del alma, finalmente se vuelve audible, y esa voz susurra solo una cosa: tú eres. ¿Y qué significa? Específicamente, reconocer esta verdad significa reconocer la unidad. El sufrimiento del mundo y el dolor individual nacen de la ilusión de la separación. Perseguimos fragmento, éxito, placer, seguridad, porque creemos que estamos incompletos. Pero el silencio trae la comprensión de que no eres una gota que intenta desesperadamente regresar al océano. Eres el océano mismo contenido temporalmente en forma de gota. La verdad es no dualidad, amor que no requiere contrapartida, inmensidad que no conoce límites. En este momento de reconocimiento silencioso, el sentido de propósito se transforma radicalmente. Ya no se trata de realizar grandes cosas en el mundo exterior para demostrar tu valía. Se trata de estar plenamente, permitiendo que la luz que eres irradie de forma natural. Es la danza invisible del espíritu, movida por una fuerza que no es tuya, pero que fluye a través de ti. El sabio que llega a este punto no se vuelve apático, se vuelve infinitamente activo, pero sin el esfuerzo y la tensión del ego. Actúa desde la quietud y, por tanto, sus acciones son más efectivas, más compasivas e infinitamente más hermosas. Observe cómo el silencio desarma el miedo. Mientras que el ruido está lleno de ¿qué pasaría si y debería? El silencio es el eterno yo soy. Cuando la conciencia toca el silencio, reconoce que lo que es eterno en ti no puede ser dañado, ni perdido, ni disminuido por el tiempo o las circunstancias. Esta es la liberación definitiva de Rumi, el reconocimiento de que somos huéspedes del dolor, pero no de su esencia. El alma florece no a pesar de la adversidad, sino en la aceptación plena y silenciosa de todo lo que la vida presenta. Es en este clímax, en este reconocimiento definitivo, que la filosofía mística de Rumi se convierte en su experiencia vivida. No quería que leyéramos sus poemas como meros versos bonitos, sino como instrucciones para la formación del alma. Fundirse en el silencio significa fundirse en el amor. La verdad, cuando se reconoce, se revela como la energía más poderosa y dulce del universo, y esa energía es el amor incondicional. A partir de ese momento no hay más búsqueda, solo hay ser. Ya no necesitas luchar contra el mundo, porque el muro entre tú y el mundo ha caído. La comparación desaparece cuando te das cuenta de que la luz que buscas en otro es la misma luz que brilla en tu propio centro. La ambición se disuelve al entrar. Entiende que la verdadera riqueza no está en las posesiones que se acumulan, sino en la presencia que se cultiva. Quien vuelve a sí mismo nunca regresa vacío. Rumi dijo que el alma florece cuando dejamos de perseguir al mundo, de tener, no ahora, sino para siempre. Deja de perseguir el próximo gran acontecimiento
El próximo título, la próxima persona que promete llenar el vacío. El vacío no está ahí para ser llenado. Él es la puerta a la inmensidad. Es el espacio sagrado donde habita el silencio. Y en ese espacio se manifiesta la verdad. Abraza la quietud que te revela. Amigo mío, déjate sumergir en la sabiduría que las prisas siempre han escondido. La verdad que reconoces en el silencio es la promesa de que estás exactamente donde se supone que debes estar y que eres exactamente quien se supone que debes ser. No hay fracaso ni error, solo el ciclo interminable de despertar y recordar. Este es el camino de regreso a ti. Este es el único camino que importa, porque no te lleva muy lejos, sino a lo más profundo de tu ser. El silencio que sana es la música que el espíritu toca cuando se rompen las cuerdas del ego. Si estas palabras te han tocado el alma, te invito a un momento final de introspección. Deja tu comentario, comparte lo que sentiste, lo que el silencio te reveló en este momento de lectura, lo que la quietud en tu corazón está tratando de decirte. Tus comentarios son como oraciones en voz alta y, al compartirlos, tejemos un tapiz de almas que buscan la misma luz. Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Y si quieres continuar este viaje interior con nosotros, si quieres que tu conciencia sea tocada repetidamente por la poesía y la profundidad del alma, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar y tu silencio, un hogar donde florecer. Que la paz que trasciende todo entendimiento os acompañe en vuestro regreso definitivo al hogar.